Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hemos estado explorando el sueño del árbol del rey Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel, y vamos a continuarlo hoy. El capítulo 4 es realmente algo único, porque quien narra todo el capítulo es el propio rey Nabucodonosor. De modo que tenemos un capítulo entero de la Biblia en palabras de un no creyente. Y al mismo tiempo, esto hace que la comprensión adecuada de este capítulo sea un poco desafiante, porque vemos que el Señor está enviando un sueño profético divino a un rey pagano, por lo que el rey está viendo el sueño celestial a través del lente de su teología y su cultura babilónica, y a través del entendimiento babilónico del funcionamiento de la esfera espiritual. En el capítulo 4, el rey utiliza términos teológicos no hebreos, como por ejemplo vigilante santo, en lugar de lo que es claramente un ángel del cielo. El rey recibe una enigmática visión de un gigantesco árbol que está en el centro de la tierra, y este árbol es el punto focal de toda actividad terrenal. El árbol provee alimento, refugio y seguridad para todas las criaturas vivientes, humanas y animales. Pero luego la visión súbitamente se convierte en una orden divina para que lo corten. Y esta es una visión que el rey instintivamente sabe que es un mal augurio, aunque no logra descifrar bien el alcance de esas malas noticias. Además, según sus doctrinas babilónicas sobre lo divino, él asume que este vigilante secreto, ese ángel, es el autor del sueño y el que tiene el poder de hacer que su pronunciamiento se cumpla. Pues bien, el rey convoca a los videntes caldeos del reino para que le digan el significado de este perturbador sueño, y ellos no pueden. Enseguida llama al judío Daniel, porque el rey entiende que el mismo Dios que le envió la visión de la estatua de 4 metales es, sin duda, el responsable de la visión de este árbol. Y Daniel está íntimamente en contacto con este Dios en particular. Antes de que leamos un poco más del capítulo 4 de Daniel, quiero volver a hablar de unos puntos que examinamos antes y analizar el asunto de la ubicación geográfica del árbol del sueño del rey Nabucodonosor. Porque se dice que está plantado en el centro de la tierra. La descripción del árbol está en Daniel 4, versos 7 al 9. No tienen que ir allí, yo se los leeré. Estas son las visiones que tuve en mi mente estando en mi cama. Miré y allí delante de mí había un árbol en el centro de la tierra. Era muy alto. El árbol creció y se fortaleció hasta que su copa llegó al cielo y se podía ver desde cualquier lugar de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Producía suficiente alimento para todos. Los animales salvajes disfrutaban de su sombra, las aves vivían en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Desde el punto de vista de Nabucodonosor, Babilonia era el centro del mundo, porque esa ciudad era la capital del más grande imperio del mundo, el suyo. Y a esto se le suma la declaración de Dios a Daniel, diciéndole que había dado a Nabucodonosor dominio sobre toda la tierra, y que el Señor consideraba al rey como su siervo. Mensaje que Daniel le ratificó al rey. Por lo que está claro que el monarca había abrazado esa idea. En efecto, él se veía a sí mismo como el rey del mundo. Y también hemos visto que el rey consideró necesario que toda tribu, nación y lengua sobre la tierra
debía declarar lealtad a su gobierno babilónico mundial. Y ese evento ocurrió. Y sucedió durante la dedicación de la estatua dorada de casi 10 pisos de altura en Dura, donde hasta la última persona, sin excepción, debía inclinarse ante ella. Estos elementos esenciales de la historia que les acabo de nombrar tendrían que resonar en nuestra mente, porque deberían resultarnos familiares. Es en el libro de Apocalipsis donde se habla de un gobierno mundial pagano, en cuya cima está el anticristo. ¿Y dónde está su capital? En Babilonia. Algunos eruditos y comentaristas bíblicos dicen que Babilonia es un nombre código de Roma, donde tendrá su sede el futuro gobierno mundial. Tal vez. Pero me inclino más a tomarlo literalmente y pensar que la ciudad de Babilonia, que hoy está en Irak, resurgirá de las cenizas y volverá a convertirse en la sede del gobierno mundial y el centro financiero del mundo. Cualquiera sea el caso, creo que muchos de los que me escuchan vivirán para ver este suceso. Ahora quiero señalarles algo. Me resulta muy problemático escuchar a los comentaristas referirse a nombres y lugares en la Biblia como códigos, porque fue precisamente eso lo que dio origen a la teología del reemplazo. Durante 1800 años, la gente esperó a que Israel volviera, y finalmente dijeron, no van a regresar. ¿Cómo puede regresar Israel? El pueblo había estado ausente de Israel durante 2000 años. Los árabes controlan totalmente toda esa tierra, que además ha sido dividida, primero entre los franceses, luego entre los británicos. Israel es cosa del pasado, debe significar otra cosa. Ajá, debe significar la iglesia. Así que pondremos la palabra nueva delante de Israel. La iglesia es el nuevo Israel. Y sucedió algo curioso. En 1948, Israel regresó, exactamente como dijo la Biblia. ¿Pueden ustedes decirme por qué ahora que sucedió eso? La gran mayoría de denominaciones cristianas todavía creen que la iglesia es el nuevo Israel. No vamos a pasarlo por alto. Puede parecernos improbable que Babilonia llegue a convertirse en el nuevo imperio mundial o en la nueva capital del mundo. Pero yo puedo darles 3 o 4 escenarios que se me ocurren sobre cómo Babilonia puede levantarse otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría pasar? Nadie creía que Israel podía levantarse de nuevo y lo hizo. Recuerden esto cuando piensen en los tiempos finales y oigan diversas opiniones sobre lo que significa Babilonia. Yo creo que Babilonia significa Babilonia. Y no puedo decirlo con un 100% de seguridad, pero sí me siento lo bastante seguro como para afirmar que esta narrativa del sueño del árbol de Daniel es al mismo tiempo cierta, ocurrió en el pasado, a mediados del siglo VI a.C., y también es un presagio de un evento que es futuro para Daniel y aún es futuro para nosotros. Y al mismo tiempo, esto también es un buen ejemplo de lo que es un antitipo. Un antitipo es algo que imita el patrón del original divino, pero su finalidad es oponerse al propósito del original divino. Así tenemos a Cristo y su antitipo, el anticristo, cuyo propósito es oponerse a Cristo, mientras que el tipo divino está hecho para el bien, el antitipo está hecho para el mal.
Por lo tanto, me parece que el enorme árbol del sueño, que representa a Nabucodonosor y por extensión a su reino, es un antitipo de Yeshua y de su reino. De modo que en el centro de este reino gentil pagano de Daniel capítulo 4, hay un árbol enorme que simboliza un antitipo que imita otro árbol enorme que se encuentra en el centro del reino de Dios. ¿Y qué árbol es ese? El árbol de la vida. Examinemos algunos versículos de la Escritura sobre el árbol de la vida, comenzando con la primera mención que se hace de él en Génesis capítulo 2, versos del 9 al 17. Allí dice: De la tierra, Adonai Dios hizo crecer todo árbol deseable a la vista, bueno para comer, incluido el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 cauces. El nombre del primero era Pisón, que recorre toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Resina aromática y ónice hay también allí. El nombre del segundo río es Gihón. Este recorre toda la tierra de Cush. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que fluye hacia el oriente de Asher. El cuarto río es el Éufrates. Adonai Dios tomó a la persona y le puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Adonai Dios le dio a la persona esta orden: puedes comer libremente de todo árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol de la vida estaba en el centro del jardín del Edén, que en sí mismo era el centro de la tierra. El árbol de la vida daba buen alimento a los primeros habitantes de la tierra. Era hermoso y estaba asociado con los ríos Tigris y Éufrates. Noten que el árbol del sueño de Nabucodonosor estaba en el centro de la tierra, proveía alimento para los habitantes del mundo, era hermoso y estaba ubicado en Babilonia, sobre el Éufrates, cerca del río Tigris. Dice en Apocalipsis 22:1: Después el ángel me mostró el río del agua de la vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entre la calle principal y el río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, una clase diferente cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Se nos dice que el futuro árbol de la vida estará ubicado donde esté el trono del reino de Dios. El árbol del sueño de Nabucodonosor está ubicado donde está el trono terrenal del rey del mundo pagano. Las hojas del árbol de la vida eran para sanar las naciones, es decir, las naciones gentiles. Las hojas del árbol del sueño eran para beneficiar a las naciones gentiles del mundo. Pero consideren esto sobre el árbol del sueño, que Daniel dice que representa al rey, que a su vez representa a Babilonia. Lo talarán y caerá. Vemos algo similar en el futuro, en los tiempos finales, con respecto a Babilonia. En Apocalipsis 18, versos 1 al 3, leemos: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Tenía gran autoridad. La tierra fue iluminada por su esplendor. Él clamó con potente voz: ¡Ha caído! ¡Ha caído Babilonia la grande! Se ha vuelto una casa de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de Dios causada por su prostitución. Sí, los reyes de la tierra se prostituyeron con ella, y de su amor desenfrenado por el lujo, los mercaderes del mundo se han enriquecido. Aquí se usa la metáfora de la caída de la futura Babilonia
Y hasta se habla de cómo Babilonia dio cobijo a aves inmundas. El gobierno mundial, operado por un rey pagano, se derrumbará y todo el mundo lo verá. Y se nos dice en Daniel 4:11 que las ramas que una vez fueron refugio para las aves, ya no servirán de nido para las aves porque todas las hojas del árbol serán arrancadas. Leemos en Apocalipsis 18 del 9 al 12. Los reyes de la tierra que cometieron actos de prostitución con ella y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Desde lejos, por el temor de su tormento, dirán: ¡ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino fino y púrpura, seda y escarlata, maderas raras y todo objeto de marfil, todo tipo de cosas hechas de madera perfumada, bronce, hierro y mármol. Así que justo cuando Nabucodonosor y su reino de Babilonia tarareaba alegremente y todo parecía ir muy bien, este árbol del sueño, que es la fuente de falsa vida, falsa prosperidad, falsa seguridad para el mundo, será talado por orden divina. Y así también ocurrirá en una gran y aterradora conmoción. En ese momento futuro en que Babilonia vuelva a desplomarse justo cuando todo parezca ir muy bien. Babilonia surgirá nuevamente como el centro pagano gentil del mundo. Será el centro gubernamental de la humanidad y el centro de la riqueza y el comercio. Le queda poco tiempo a Nueva York. En el sueño del árbol vemos un patrón o un prototipo que se repetirá en los últimos días que están en nuestro futuro. Pero la ciudad de Babilonia en sí misma es también un antitipo de Jerusalén. Porque mientras Babilonia es la capital secular humanista del mundo, el centro económico y la sede del gobierno mundial, Jerusalén es la capital espiritual del mundo, la capital de la redención del mundo y la capital del reino de Dios en la tierra, donde nuestro Mesías reinará por siempre. Aquí vemos aparecer algunas de las conexiones entre Daniel y nuestro futuro, que se expresa en eventos del pasado. Y vemos lo mucho que el libro de Apocalipsis depende y está interconectado con el libro de Daniel, no solo por sus revelaciones proféticas, sino también por sus imágenes y simbolismo proféticos. Leamos un poco más de Daniel capítulo 4. Abran sus Biblias en Daniel capítulo 4. Comenzaremos en el verso 20, que está en la página 1104 en la Biblia completa judía. Y en cuanto al vigilante santo que el rey vio que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, pero dejad el tocón con sus raíces en el suelo, con ataduras de hierro y bronce, en la exuberante hierba del campo, que se empape con rocío del cielo y comparta con los animales salvajes hasta que 7 temporadas pasen sobre él. Esta es la interpretación, Su Majestad, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el Rey. Serás expulsado de entre los humanos y morarás con los animales salvajes. Tendrás que comer hierba como los bueyes y serás empapado con el rocío del cielo, y pasarán 7 temporadas sobre ti, hasta que aprendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place.
Pero como se ordenó dejar el tocón del árbol con sus raíces, tu reino será resguardado hasta que hayas aprendido que es el cielo el que gobierna todo. Por lo tanto, Su Majestad, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados reemplazándolos con actos de caridad, y pon fin a tus crímenes mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras caminaba por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey dijo: «Babilonia la Grande, la construí como residencia real con mi poder y fuerza para aumentar la gloria de mi majestad». Tan pronto como el rey habló estas palabras, una voz vino del cielo: «Rey Nabucodonosor, estas palabras son para ti. El reino te ha sido quitado, serás expulsado de entre los humanos y morarás con los animales salvajes. Tendrás que comer hierba como los bueyes y serás empapado con rocío del cielo, y pasarán 7 temporadas sobre ti, hasta que aprendas que el Altísimo domina en el reino de los hombres y que lo da a quien le place». En aquella misma hora se cumplió la palabra. Nabucodonosor fue expulsado de entre los humanos, comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapó con rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las garras de las aves. Al terminar este período, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Bendije al Altísimo y alabé y le di honra al que vive para siempre, porque su dominio es eterno, su reino permanece por todas las generaciones. Todos los que moran en la tierra son contados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los que moran en la tierra. Nadie puede contener su mano o preguntarle: «¿Qué estás haciendo?». Fue en ese momento que recobré mi razón. Mi majestad y esplendor también me fueron devueltos para gloria de mi reino. Mis asesores y mis nobles me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y honro al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Aprendimos que, dado que el árbol del sueño era Nabucodonosor y su reino, el tocón restante representa el reino de Babilonia, que sigue vivo pero disminuido, y también es un remanente del reinado del rey. Y por eso, en versículos anteriores, al tocón se le atribuyen pronombres como si fuera una persona. Pero luego, en el verso 21, encontramos que la forma en que caerá el rey será a través de su expulsión de la sociedad humana hasta asumir la naturaleza de una bestia del campo. Vivirá como un buey comiendo hierba, empapado de lluvia, y esto durará 7 unidades de tiempo. Pero no se nos dice qué unidad de tiempo es. ¿Cada unidad es un año? ¿Un mes? ¿Una estación? No lo sabemos. Pero el rey permanecerá en esta condición devaluada, con la mente y la naturaleza de un animal, hasta que aprenda que el Altísimo, el Ilei, gobierna sobre todo el reino humano. No se refiere necesariamente al reino animal o al reino vegetal. Y el Altísimo le dará dominio sobre él a quien le plazca. Observen que el nombre del Ilei, el Altísimo, queda excluido de nuevo. Aquí Nabucodonosor está citando a Daniel. Y esto puede haber sido exactamente lo que dijo Daniel, que es lo más probable. O esto es lo que escuchó Nabucodonosor, es decir, luego de filtrarlo a través del lente de su cosmovisión pagana. En este punto, mientras el rey escucha a Daniel, puede seguir manteniendo su propia idea
sobre cuál Dios es exactamente el que ocupa la posición del Altísimo. Sin embargo, lo que veremos al pasar el tiempo es que por mucho que el rey respete al Dios de Daniel, todavía no comprende los atributos de Jehová, ni sabe reconocer su nombre. El versículo 24 ha creado toda suerte de problemas en siglos pasados, y los residuos de esos problemas todavía obstruyen las vías de muchas doctrinas dentro de la iglesia institucional moderna. El problema es que cuando Daniel dice que si el rey es sabio y deja de pecar y en cambio hace obras de caridad, pone fin a sus crímenes y muestra compasión a los pobres, ellos están muy convencidos de que Daniel está predicando una doctrina de salvación por obras del Antiguo Testamento, lo cual de paso es absurdo porque no existe semejante doctrina en la Biblia. No existe. Y ese razonamiento viene principalmente por lo que parece una traducción intencionalmente inexacta que se usó en la Septuaginta, la versión griega de la Biblia. Esta es la traducción de la Septuaginta de Daniel 4:27. Por lo tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Expía tus pecados con limosnas y tus iniquidades con misericordia para los pobres. Puede ser que Dios sea paciente con tus ofensas. No sé si captaron el sesgo de esa traducción. Aquí eso implica que los pecados del rey pueden ser expiados dando limosnas y mostrando compasión a los pobres. Y la idea es que si el rey lo hace, Dios será paciente y apartará su mirada de los pecados que el rey ha cometido. En la Vulgata, que es la Biblia en latín, muchos padres de la iglesia primitiva, Teodosio y varios rabinos, tradujeron este pasaje para que dijera: por lo tanto, redime tus pecados haciendo el bien. Compra la liberación de tus pecados con la caridad. Y lo que esto nos deja es una creencia en la justificación por obras que es colgada del cuello de los judíos y la Biblia hebrea. Pero en el texto original arameo se usa la palabra peraj, que significa romper con o arrancar tus pecados. De ninguna manera significa expiar o redimir los pecados. De tal modo que aquí se trata de dejar de pecar y en cambio ser caritativo y amable. Pero no quiere decir que al hacerlo el rey podía expiar o ser redimido de sus ofensas contra Dios. Aún así, el concepto de que Dios juzga a la humanidad según nuestras obras es algo primordial. Pero también está la noción de que si nos arrepentimos de nuestros pecados, el justo castigo que nos corresponde por esos pecados podría evitarse, aunque sea temporalmente. Y este no es un concepto nuevo, que se encuentra solo en Daniel. Escuchen la palabra del Señor, dada al profeta Jeremías, que trata precisamente de este concepto. En Jeremías 18, versos 5 al 11. Entonces la palabra de Adonai vino a mí. Casa de Israel, ¿no puedo tratar con vosotros igual que el alfarero trata con su arcilla? Dice Adonai. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento puedo hablar de arrancar, romper o destruir una nación o reino. Pero si esa nación se vuelve de su maldad, la cual me llevó a hablar contra ellos, me arrepentiré del desastre que había planeado infligirle.
Del mismo modo, en otro momento, puedo hablar de edificar y plantar una nación o reino. Pero, si hace lo malo ante mis ojos y no obedece mi voz, entonces me arrepentiré. Y no haré lo bueno que dije que haría. Así que ahora, habla al pueblo de Judá y a los que habitan en Jerusalén, y diles que así dice Adonai: estoy preparando un desastre contra vosotros, tramando mi plan contra vosotros. Volveos, cada uno de vosotros, de sus malos caminos, enmendad vuestra conducta y vuestras obras. Y aquí tenemos otro famoso ejemplo que habla de este tema, de apartarnos de nuestros pecados y hacer lo que es correcto. Y así el Señor posiblemente aplaque el juicio que había decidido para nosotros. Esto viene de Jonás. Les leeré todo el capítulo 3. Es bastante corto. Jonás capítulo 3. La palabra de Adonai vino a Jonás por segunda vez. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama en ella el mensaje que te daré. Y Jonás salió y fue a Nínive, conforme había dicho Adonai. Nínive era una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. Jonás comenzó a entrar por la ciudad y había terminado solo su primer día de proclamación, diciendo: en 40 días Nínive será arrasada. Y el pueblo de Nínive creyó a Dios. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el más grande de ellos hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se vistió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar a lo largo de Nínive, por decreto del rey y sus nobles, ninguna persona o animal, ni buey ni oveja, probará cosa alguna. No coman ni beban agua, cúbranse de cilicio, tanto personas como animales, y clamen a Dios con todas sus fuerzas, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que practica. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y Dios vio por sus acciones que se habían apartado de su mal camino, y se arrepintió y no arrojó sobre ellos el castigo que les había anunciado. Entonces, si quieren tener esperanza para un miembro descarriado de su familia, para su comunidad, para su nación, una nación que está redefiniendo la moralidad de una manera humanista secular, tal vez incluso para su ser interno, que está dudando y haciéndose preguntas, este es su punto y esperanza. Si eres un pecador, paso 1, créele a Dios. No creas en Dios, porque Santiago señala que incluso los demonios creen. Paso 2. Arrepiéntete sinceramente y confiesa. Y paso 3. Cambia tu camino y tus maneras, no solo cómo te sientes. Y entonces tal vez, en su voluntad soberana, Dios no te castigue. O quizás posponga su juicio, pero eso no nos corresponde saberlo ni elegirlo. Más bien, en fe, ponemos fin a nuestra transgresión, hacemos lo que es correcto ante los ojos de Dios, y que pase lo que tenga que pasar. Cualquier otra actitud de nuestra parte simplemente demuestra que no nos hemos arrepentido sinceramente y que no confiamos en Dios. En cambio, lo que realmente buscamos son mejores circunstancias para nosotros mismos, lo cual es un motivo muy egocéntrico. El verso 25 lo dice sin rodeos. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Pero los versos 26 y 27 explican por qué ocurrió el juicio que Dios le advirtió que caería sobre él. Porque 12 meses después de escuchar de Daniel el mensaje profético del juicio, atemperado con un rayo de esperanza, si el rey cambiaba,
Nabucodonosor claramente había decidido seguir por el mismo camino. Así que un día estaba caminando por la azotea de su lujoso palacio, y el orgullo lo engrandeció. No podría existir una ilustración más perfecta de uno de los proverbios más apropiados de Salomón que Nabucodonosor. Proverbios 16:18. El orgullo precede a la destrucción y la arrogancia precede al fracaso. Al mirar con admiración la asombrosa metrópoli que era Babilonia, el rey se dio crédito por ello. Deleitado en la gloria de lo que hicieron sus propias manos, su inteligencia y su astucia, se jactó altivamente por todo lo que tenía delante. En pocas palabras, desafió a Dios de una manera semejante a la de Nimrod. Cuando subió a la torre de Babel, disparó una flecha hacia los cielos y desafió a Dios a hacer algo al respecto. Bueno, en ambos casos el Señor aceptó el reto. Y el resultado fue unilateral. El verso 29 repite las consecuencias de la dureza del corazón de Nabucodonosor hacia Jehove. Y el versículo 30 dice que inmediatamente ocurrió el castigo prometido. La pregunta que surge es, ¿qué fue exactamente lo que le pasó? ¿Se convirtió en algún tipo de animal? Es voz casi unánime que lo que se describe es una enfermedad mental. El rey se volvió loco. Algunos comentaristas llegan incluso a dar un nombre moderno a la enfermedad que padecía el rey: licantropía. Aunque raro, este es un tipo de enfermedad mental bien documentada, en el que la persona literalmente piensa que se ha transformado en un animal y, por tanto, se comporta como tal. Este tipo de condición fue identificada como un trastorno por un médico griego en el siglo IV después de Cristo. ¿Fue esto lo que le pasó a Nabucodonosor? Posiblemente. Y desde la perspectiva del siglo XXI, tal vez sea la mejor explicación. No sorprende que la Escuela de Crítica Bíblica presente este asunto como quizás el mejor ejemplo de que Daniel es pura fantasía. Otra razón es que, según ellos, no se ha encontrado ningún otro escrito antiguo que corrobore la afirmación bíblica de la repentina locura de Nabucodonosor. Pero, ¿es realmente así? Dediquemos unos minutos a esto para finalizar la lección de hoy, porque con un poco de esfuerzo e investigación, no es tan difícil revelar las tonterías del humanismo secular en torno al libro de Daniel que han buscado, durante más de un siglo, disfrazarse de comentario bíblico cristiano intelectualmente honesto. El padre de la iglesia, Eusebio, que era obispo de la iglesia en Cesarea Marítima, en Tierra Santa, en su famosa obra llamada Preparativos para el Evangelio, escribió una cita tomada de un compañero llamado Abidenus. Abidenus fue un pagano y un respetado historiador griego, más conocido por su obra titulada Una historia de los caldeos y los asirios, escrita a finales del siglo II. Esto es lo que él afirma que se sabía sobre Nabucodonosor y el incidente de su repentina desaparición. Recuerden, lo que él estaba citando era historia babilónica y no viene de fuentes bíblicas. Estas son las palabras propias de un pagano. Y después, dicen los caldeos, subió a su palacio y siendo poseído por algún dios u otro, pronunció el siguiente discurso: «Oh hombres de Babilonia, yo, Nabucodonosor, aquí os predigo la calamidad venidera, que ni Belus,
mi antepasado, ni la reina Beltis pudieron persuadir a las parcas para evitarlo. Vendrá una mula persa, esto se refería a Ciro, ayudada por la alianza de vuestras deidades conquistadas, y os esclavizarán, y el cómplice será un medo, en quien se glorían los asirios. Ojalá antes de que él entregara a mis ciudadanos a alguna Caribdis, el nombre de un legendario monstruo marino, el mar se lo tragara por completo hasta perderlo de vista, o que, girando en otras direcciones, fuera llevado a través del desierto, donde no hay ciudades ni pie de hombre, pero donde las fieras tienen pastos y las aves su guarida, para que pueda vagar solo entre rocas y barrancos, y que antes de que él concibiera tales pensamientos, yo mismo hubiese encontrado un final mejor. Él, Nabucodonosor, tras pronunciar esta predicción, desapareció. La locura se describía en la antigüedad como posesión por parte de un dios o un demonio. Por tanto, su desaparición no pretende describir un truco de magia, sino más bien que súbitamente se retiró por completo de la vista del público. Y en este caso, sin duda, fue escondido de los ciudadanos babilónicos por su enfermedad mental y su extraño comportamiento. El escritor babilónico Beroso, un sacerdote de Marduk, escribió en el siglo III que Nabucodonosor enfermó, lo cual finalmente lo llevó a la muerte luego de 43 años en el trono. Como han señalado varios estudiosos, la causa de muerte en casi todas las personas era algún tipo de enfermedad, por lo que no tiene sentido mencionar que enfermó y murió. Y por tanto, hablar de que Nabucodonosor enfermó significaba que había ocurrido algo grave y fuera de lo común. Curiosamente también se sabe, según la lista de reyes babilónicos y posteriores de la región de Uruk, que fue descubierta por arqueólogos hace apenas 100 años, que hay algunas rarezas, ciertas incoherencias en los registros de los descendientes de Nabucodonosor. Esto lo analizaremos mejor al comenzar el capítulo 5, pero la conclusión es que a veces los números de los años de reinado no cuadran. Y cuando eso sucede, ya sea en la Biblia o en otros documentos antiguos, casi siempre es porque hubo una corregencia durante cierto tiempo. Es decir, un rey y su heredero gobernaron al mismo tiempo, simultáneamente, por diversas razones. Esto no era nada raro. Lo vimos con David y Salomón, por ejemplo. Así que hay muchas razones para aceptar que el hijo de Nabucodonosor, Evil-Merodach, gobernó por un tiempo como corregente con su padre, en un par de circunstancias. Primero, cuando Nabucodonosor se volvió loco, el hijo del rey se convirtió en la cara pública del trono. Y luego, después de que Nabucodonosor se recuperó, su hijo continuó gobernando con él como corregente, porque habría sido impensable degradar a Evil-Merodach después de haber sido la cara pública de la familia gobernante en ese periodo de enfermedad del rey. Y más tarde, por supuesto, cuando Nabucodonosor murió de viejo, su hijo se convirtió en el único gobernante de Babilonia. Y si estas razonables suposiciones son ciertas, también indican que probablemente el periodo de locura del rey no fue de 7 años, sino de 7 meses o 7 estaciones, es decir, unos 2 años. Para concluir, quisiera decir que las enfermedades mentales de origen espiritual, por casos extremos de orgullo, arrogancia y codicia, están presentes en la Biblia, como vimos con el caso del rey Saúl y ahora Nabucodonosor, y las hemos visto en tiempos modernos también. Pero por lo general, para guardar lo políticamente correcto, no se nos permite etiquetarlo como lo que es. El increíblemente rico y orgulloso Howard Hughes
se volvió completamente loco sin que se haya descubierto una buena razón física. Cuanto más grandes eran sus logros, más crecía su arrogancia y orgullo, y él se volvía más extraño y retraído. Finalmente se retiró por completo de la vista del público y vivió sus últimos días en una habitación de hotel en Las Vegas. De hecho, la descripción de su apariencia física, como se ve en la foto, es bizarramente similar a la que se le atribuye a Nabucodonosor. Su cabello crecía como plumas de águila y sus uñas se volvieron como garras de aves. Luego tenemos a Bernie Madoff, que robó miles de millones de dólares de inversiones de otras personas en un esquema de Ponzi que arruinó las vidas de cientos y cientos de personas. Y los más cercanos a él dicen que no parece tener ningún remordimiento por lo que ha hecho. Es como si nunca hubiera sucedido, y él está completamente disociado de sus acciones. Quizá un psicólogo lo etiquetaría como sociópata. Y si ese es el caso, se trata de una forma de enfermedad mental. La próxima vez, veremos que después de que termina el tiempo del juicio designado por Dios, el rey recupera su cordura. Reconoce a Dios como Rey del cielo y reanuda el gobierno de su reino. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.